Bueno, hola chicos. En este caso vamos a ver una máquina, les voy a mostrar una máquina debido a que el último tema que vimos, que les mandé para que ustedes hicieran, era la constitución de una dínamo. Entonces vamos a ver algunas piezas de esta máquina. Como verán acá yo tengo la misma desarmada y pueden apreciar cada una de las partes por separado. Básicamente, una máquina se divide en dos grandes partes, que sería el estator o la parte fija, de ahí el nombre, estator viene de estático o quieto, y el rotor o la parte móvil que rota. Esta va dentro de esta, ¿sí? Acá en el estator, como vemos, tenemos las dos grandes bobinas. Estos bobinados hacen las veces de electroimán. Acuérdense que yo necesito generar un campo magnético y yo podría tener dos masas polares de un imán permanente, pero eso me limita. Entonces, de esta forma, yo puedo generar un campo magnético mucho más intenso. Entonces, tenemos los campos, o sea, las bobinas, perdón, y en nuestro rotor también tenemos su parte bobinada. Todo esto está solidario a un eje, ¿sí? A esta parte no le presten atención porque este era un motor de una licuadora y esta es la parte donde enganchan las cuchillas de la licuadora, pero no hace a la máquina en su funcionamiento. Bueno, entonces tenemos el rotor y en esta parte tenemos el colector de delgas. Cada una de estas es una delga, están vinculadas en pares, una de este lado con una de su lado opuesto, y estas a una serie de bobinas, de espiras, una serie de espiras. Bueno, entonces este sería el rotor. Acá tenemos una estructura, por decirlo de alguna manera, una estructura que me sostiene las escobillas. Estas son las escobillas de grafito que ya vieron. Estas escobillas hacen contacto en el colector de delga, ¿sí? Van haciendo contacto en el colector de delga a medida que esto gira. Recuerden que yo necesito de alguna forma vincular eléctricamente estas bobinas con la parte externa de la máquina. Si esto está girando, yo no puedo tener algo fijo, porque si no se enrollaría, se cortaría, se rompería, lo que sea. Yo necesito poder conectar esto con el exterior. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de las escobillas, que hacen un contacto, porque al ser de grafito son conductoras, ¿sí? Recuerden también que son de grafito por el simple hecho de que el colector es de cobre. Entonces, si yo le pusiese, por ejemplo, unas escobillas de acero, el acero es un material más duro que el cobre. Por ende, por definición de dureza, un material es más duro que otro si puede rayar al menos duro, ¿sí? El material que es rayado es el menos duro. Entonces yo, si este fuese de acero, por ejemplo, yo arruinaría el colector. Y fíjense que es mucho más costoso e impráctico tener que cambiar el colector de delgas. En cambio, yo cambio un par de escobillas y chao, soluciono el problema. Entonces por eso se usan de grafito, que es un material más blando que el cobre. Se gasta la escobilla en lugar de gastar el colector de delgas. Bueno, entonces, como yo necesito vincularlo, esto va a hacer contacto acá. Para que esto no se mueva, se utiliza esta pieza, ¿sí? Esta pieza, yo coloco la escobilla acá adentro, ¿sí? Y acá hace contacto con el colector de delgas. Este resorte que lleva atrás es para poder mantenerlo siempre en contacto con el colector. Lleva una de cada lado, por eso lleva, bueno, dos cavidades donde entrarían estas escobillas y obviamente dos escobillas. Bueno, esas serían las piezas. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría más o menos armado. Yo colocaría el rotor dentro del estator. De este lado iría esta estructura que me sostiene las escobillas y cada escobilla dentro de su espacio, ¿sí? Ahí quedaría
toda la máquina armada. Fíjense que yo les hablo de máquina y no de motor o generador porque son lo mismo, solo que depende, o sea, estructuralmente es lo mismo, su constitución, solo que depende de cómo nosotros manejamos el tipo de energía. O sea, si metemos energía eléctrica y sacamos energía mecánica, estamos hablando de un motor. Nosotros le damos electricidad y sacamos un movimiento a través de su eje. Si es al revés, nosotros generamos un movimiento mecánico, por la razón que sea, no sé, una serie de aspas que se mueven por el viento, energía eólica, pasa de energía mecánica a eléctrica. Tenemos un generador, o en el caso que vimos nosotros en la teoría, una dínamo. Entonces, esto básicamente sería la estructura, la constitución de una máquina. Nosotros tenemos acá unos conexionados que, bueno, no le presten mucha atención, pero esta sería la estructura más o menos de, como les digo, de una máquina.